Detrás del logo de Warner Bros. Hay una historia que nunca te contaron. Hoy te revelamos la verdad oculta de su legado. Adéntrate en un mundo donde los sueños de 4 hermanos inmigrantes chocaron con una traición impensable que lo cambió todo. Un estudio que desafió al imperio nazi, creó íconos como Bugs Bunny, Friends y Harry Potter, y sobrevivió a fusiones, crisis y la era del streaming. Pero bajo su escudo dorado se esconden secretos, rivalidades y sacrificios que definieron más de un siglo de entretenimiento. Prepárate para una historia que desafía todo lo que creías saber sobre uno de los imperios más emblemáticos del entretenimiento. A finales del siglo XIX, en un pequeño pueblo de Polonia llamado Krasnosielsk, vivía la familia Wonsal, más tarde conocida como los Warner. Su día a día estaba marcado por la pobreza y la discriminación, pues eran judíos en una sociedad donde tenían pocas oportunidades. Benjamin Wonsal, el padre, trabajaba como zapatero, arreglando los mismos zapatos una y otra vez para clientes que apenas podían pagar. Su esposa, Pearl Leah, se encargaba del hogar y de criar a los hijos en medio de las dificultades. Era una vida dura. En aquel entonces, las familias judías tenían restricciones sobre dónde podían vivir, qué trabajos podían tener y con qué libertades podían contar. Benjamin sabía que no había futuro para su familia en Polonia, así que como muchos otros, tomó una decisión difícil: emigrar a América en busca de una vida mejor. Benjamin fue el primero en irse. En 1888 dejó a su esposa e hijos en Polonia y viajó a Hamburgo, Alemania, donde abordó un barco rumbo a Estados Unidos. Al llegar a Nueva York, al pasar por inmigración, decidió presentarse como Benjamin Warner, un nombre que quedaría para siempre en la familia. Desde allí se trasladó a Baltimore, Maryland, donde continuó con su oficio de zapatero y reparador de calzado, tal como lo hacía en Polonia. Su objetivo principal era ahorrar lo suficiente para traer a su familia. Un año después, en octubre de 1889, su esposa Pearl y sus hijos, incluyendo Harry, Albert y Sam, emprendieron el largo viaje para reunirse con él. Llegaron a Baltimore con grandes esperanzas, pero pronto descubrieron que la vida allí no sería tan fácil como imaginaban. Viendo que la vida allí no mejoraba, la familia se mudó a Londres, Ontario, en los primeros años de la década de 1890, siguiendo el consejo de un amigo de Benjamin, quien le aseguró que en Canadá podría hacer un buen negocio intercambiando artículos de hojalata por pieles. Fue en este período cuando, el 2 de agosto de 1892, nació el menor de los hermanos, Jacob Warner, más tarde conocido como Jack L. Warner. A diferencia de sus hermanos, que habían nacido en Polonia, Jack era canadiense. Crecería con una mentalidad diferente, sintiéndose un poco más independiente y con menos lazos con las raíces de su familia. Pero antes, este video es traído a ustedes por Opera, el navegador que realmente piensa en ti. Imagina tener una herramienta de IA como Aria, capaz de crear imágenes desde cero y analizar cualquier foto para ofrecerte información al instante. Usa control +/diagonal en Windows o comando +/diagonal en Mac para abrir la command line de Aria y acceder a estas funciones sin interrumpir tu flujo de trabajo. Opera revoluciona cómo organizas tu navegación con Tab Islands, que agrupan las que están relacionadas, y con Tab Traces, que te ayudan a encontrar lo que buscabas fácilmente. ¿Haces varias cosas a la vez? Con la función Split Screen puedes comparar datos o trabajar en 2 tareas al mismo tiempo de forma sencilla. Y si disfrutas música o podcasts mientras trabajas, el reproductor flotante te permite controlarlos y moverlos fuera del navegador sin interrupciones. Puedes elegir entre 6 servicios de streaming: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal y SoundCloud. Personaliza tu experiencia con temas dinámicos como Aurora o Midsommar, que transforman tu espacio con colores, animaciones y sonidos únicos. Opera no es solo un navegador, es tu aliado para explorar y organizar mejor tu experiencia en Internet. Descárgalo ahora con el enlace en la descripción y lleva tu navegación al futuro. Te encantará. Después de 2 años difíciles en Canadá, la familia regresó a Baltimore y 2 años más tarde, en 1896, los Warner llegaron a Youngstown, Ohio, una ciudad industrial en crecimiento. Aquí, Harry Warner, con solo 15 años, abrió una zapatería.
Aunque era un negocio pequeño, por primera vez la familia tenía algo de estabilidad. Allí, padre e hijo trabajaron en la zapatería hasta que Benjamin logró obtener un préstamo para abrir una tienda de carnes y abarrotes en el centro de la ciudad. Poco después, buscando mejores oportunidades, Harry y su hermano Abraham abrieron una tienda de bicicletas en 1899. Sin embargo, la idea no funcionó y el negocio fracasó. Luego intentaron abrir un boliche, pero tampoco tuvieron éxito. Durante estos años, Sam Warner, uno de los hermanos con más visión, descubrió algo que le cambiaría la vida para siempre: el cine. Las primeras películas mudas comenzaban a proyectarse en pequeñas salas y ferias, pero para la mayoría de las personas aún no era un negocio serio. Sam, en cambio, vio algo más allá de la simple novedad. En Youngstown, dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento cuando, junto a un socio local, tomó el control del Old Grand Opera House, un teatro que usaron para ofrecer vaudeville barato y películas cortas. Sin embargo, la empresa no tuvo éxito y cerró después de un solo verano. Pero Sam no se rindió. Consiguió trabajo como proyeccionista en Eudora Park, un parque de atracciones local, y fue allí donde se convenció de que el cine tenía un enorme futuro. Decidido a llevar a su familia en esta dirección, compró un kinetoscopio modelo B por $1,000 a un proyeccionista en mala situación financiera. Para conseguir el dinero, Jack Warner aportó $150 tras empeñar un caballo. Los hermanos comenzaron a exhibir películas con su nuevo equipo, incluyendo una copia desgastada de The Great Train Robbery, que mostraban repetidamente en distintos pueblos de Ohio y Pensilvania, improvisando salas de proyección donde podían. Fue en este periodo cuando decidieron dar un paso más grande. Por esta época, Jack Warner, apenas un adolescente, empezó a involucrarse en los negocios de sus hermanos. No tardó en sentirse fascinado por la emoción de las proyecciones y el bullicio del público en las salas de cine. Mientras que Harry veía el cine como un negocio y Sam como una revolución tecnológica, Jack lo veía como una forma de vida. Youngstown fue su escuela de vida, una ciudad donde la violencia callejera era una constante. Creciendo en este entorno, Jack aprendió rápido a moverse en un mundo donde la astucia y la audacia eran esenciales para sobrevivir. Incluso llegó a formar parte brevemente de una pandilla en West Lakes Crossing, un barrio notoriamente peligroso al oeste del centro de la ciudad. Pero Jack no solo aprendió a pelear en las calles, también encontró su primer contacto con el mundo del espectáculo. Le encantaba el escenario y comenzó a cantar en teatros locales, formando una breve sociedad con otro joven aspirante a artista de variedades. Su amor por el espectáculo lo llevó a cambiar su nombre oficialmente a Jack Leonard Warner, dejando atrás su identidad de Jacob Warner. Pero Jack también estaba desarrollando algo más: una personalidad impulsiva, ambiciosa y, en ocasiones, manipuladora, rasgos que definirían su liderazgo en la empresa en los años venideros. En 1906, los hermanos Warner dieron un paso importante al comprar un pequeño teatro en Newcastle, Pensilvania, al que llamaron Cascade Movie Palace. Con esta adquisición, consolidaron su presencia en el negocio de exhibición cinematográfica y comenzaron a expandirse rápidamente. En 1907, establecieron Duquesne Amusement Company, una empresa de distribución con sede en Pittsburgh, que les permitió manejar su propio catálogo de películas. El negocio fue rentable durante un tiempo, pero pronto se encontraron con un obstáculo importante: la compañía de patentes de películas cinematográficas de Thomas Edison, también conocida como el Edison Trust. Este consorcio de estudios y fabricantes de equipo cinematográfico impuso altas tarifas a los distribuidores, lo que dificultó la operación de los Warner y otros empresarios independientes. En 1909, a pesar de los desafíos con el Edison Trust, la familia seguía creciendo en el negocio. Ese mismo año, Harry decidió integrar a Jack en la empresa, enviándolo a Norfolk, Virginia, para que trabajara junto a Sam en la administración de un segundo negocio de distribución de películas. Esta sería la primera incursión formal de Jack en el mundo del cine, marcando el inicio de su ascenso dentro del negocio familiar.
A finales de 1909, los Warner vendieron su negocio de distribución a la General Film Company por $52,000, hoy equivalente a $1,800,000, una cantidad considerable para la época. Con este dinero, los hermanos comenzaron a planear su siguiente gran movimiento: convertirse en productores de sus propias películas. Este fue el punto que cambió todo y dio inicio al imperio de Warner Bros. A principios de la década de 1910, los hermanos Warner habían aprendido todo lo posible sobre el negocio del cine. Ya no eran simples exhibidores o distribuidores de películas ajenas, querían producir sus propias películas. Con este propósito, en 1910, los 4 hermanos, Harry, Albert, Sam y Jack, decidieron unir sus recursos y fundar su primera empresa de producción cinematográfica. Jack, el menor de los Warner, fue enviado a Nueva York para trabajar como montador de películas. Su tarea consistía en empalmar y editar rollos de película, un trabajo tedioso pero crucial. También ayudó en la producción de una de las primeras películas del grupo, Dante's Inferno. Aunque en aquel momento Warner Bros. Todavía no existía oficialmente, este proyecto marcó el inicio de su camino en el mundo de la producción. Sin embargo, el camino fue complicado. Durante sus primeros años como productores, los Warner dependían de Carl Laemmle, fundador de Universal Pictures, quien distribuía sus películas. Pero en 1912, tras desacuerdos con Laemmle, decidieron romper con él y fundar su propia empresa, Warner Features. Con esta nueva compañía, los Warner se embarcaron en la producción de largometrajes, apostando por su independencia en un negocio cada vez más competitivo. En 1914, mientras el negocio de la familia crecía, Jack Warner se casó con Irma Claire Salomon. 2 años después, en 1916, nació su hijo, Jack M. Warner, quien, en teoría, aseguraría la continuidad del apellido Warner en el negocio. Pero como veremos más adelante, la relación entre padre e hijo se convertiría en una de las mayores fracturas dentro de la familia Warner. En 1917, la gran oportunidad de los Warner llegó cuando Harry Warner aseguró los derechos cinematográficos de My 4 Years in Germany, un libro del embajador estadounidense James W. Gerard sobre la Primera Guerra Mundial. Decididos a aprovechar el interés del público por el conflicto global, los Warner invirtieron $50,000 en la producción de la película. La apuesta fue arriesgada, pero resultó ser un éxito rotundo, generando más de $1 millón en ingresos. Este inesperado golpe de suerte les proporcionó la estabilidad financiera que tanto necesitaban para expandir su empresa. Con este éxito en mano, los hermanos finalmente pudieron establecer un estudio en Hollywood en 1918, un movimiento crucial para su crecimiento. Sam y Jack se quedaron a cargo de la producción en California, mientras Harry y Albert supervisaban las finanzas desde Nueva York. Warner Bros. Estaba dejando de ser un negocio familiar para convertirse en un jugador serio en la industria del cine. Sin embargo, aunque su estudio ya operaba en Hollywood, Warner Bros. Todavía estaba lejos de competir con los gigantes de la industria. Pero su gran oportunidad llegó en 1923, cuando descubrieron a un pastor alemán llamado Rin Tin Tin. Rin Tin Tin, rescatado por un soldado estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, se convirtió en una estrella de cine inesperada. Sus películas fueron un éxito de taquilla y durante un tiempo fue el mayor activo comercial de Warner Bros. Gracias a este perro, Warner Bros. Pudo mantenerse en pie mientras buscaban su primer gran éxito con actores humanos. Ese mismo año, el 4 de abril de 1923, los hermanos incorporaron formalmente Warner Bros. Pictures, Inc., con Harry como presidente. Con la ayuda de su banquero Motley Flint, aseguraron la financiación necesaria para expandir el estudio. En 1924, Harry logró convencer a varios cineastas en una convención de invertir $500,000 en publicidad en periódicos, permitiendo a Warner Bros. Abrir cines en Nueva York y Los Ángeles. Además, lograron obtener un importante préstamo de Goldman Sachs, lo que les permitió adquirir Vitagraph, una empresa de cine en Brooklyn que les dio acceso a más salas de cine y consolidó su presencia en la costa este.
A mediados de la década de 1920, la industria del cine estaba dominada por el cine mudo, pero Sam Warner tenía otra visión. Él creía que el futuro estaba en las películas sonoras, a pesar de que muchos dentro de la industria se burlaban de la idea. En 1925, Warner Bros. Comenzó a trabajar con Western Electric para desarrollar una tecnología de sonido sincronizado. Así nació Vitaphone, un sistema que permitiría agregar diálogos y efectos sonoros a las películas. Pero no todo iba bien. En febrero del año siguiente, Warner Bros. Enfrentó pérdidas por más de $333,000, principalmente debido a inversiones fallidas. Entre ellas estaba su intento por ingresar al negocio de la radio con la estación KFWB en Los Ángeles, que terminó siendo un fracaso financiero. A pesar de estos problemas, los Warner siguieron adelante con su apuesta por el sonido. En agosto de 1926, estrenaron Don Juan, la primera película con sonido sincronizado para la música y los efectos. Aunque la película fue un avance técnico, no fue un gran éxito comercial. Harry, quien siempre había sido el más conservador, comenzó a dudar de la viabilidad del cine sonoro. Pero Sam insistió. Sabía que la clave estaba en incorporar diálogos hablados, no solo música. En 1927, Sam convenció a sus hermanos de apostar por un proyecto revolucionario, una película con diálogos hablados. Así nació The Jazz Singer, protagonizada por Al Jolson. Pero el destino tenía un golpe devastador preparado para la familia. Si te fascina esta historia tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos fascinantes. Mientras el estreno se acercaba, Sam Warner enfermó gravemente. Había trabajado incansablemente en el desarrollo de la película, pero nunca pudo ver el fruto de su esfuerzo. El 5 de octubre de 1927, Sam Warner murió de neumonía, solo un día antes del estreno de The Jazz Singer. Su muerte fue un golpe devastador para los Warner, especialmente para Jack, quien siempre había sido cercano a su hermano. Al día siguiente, el estreno de The Jazz Singer en el Warner Theater de Nueva York marcó el inicio de la era del cine sonoro. La película fue un éxito masivo y cambió la historia del cine para siempre. Sam Warner no vivió para ver su visión convertirse en realidad, pero su apuesta por el sonido convirtió a Warner Bros. En uno de los grandes jugadores de Hollywood. Sin embargo, con todo este éxito abrumador sin Sam para equilibrar las fuerzas, la ambición comenzó a apoderarse de Jack Warner. El apellido Warner ya era parte de la historia del cine, pero en el camino hacia el poder, no todos llegarían juntos. El éxito de The Jazz Singer en 1927 no solo revolucionó la industria del cine, sino que también consolidó a Warner Bros. Como un jugador dominante en Hollywood. Con una recaudación de $3 millones en ganancias, los Warner aprovecharon el momento y dieron un paso estratégico, expandirse más allá de la producción cinematográfica. En 1928, adquirieron First National Pictures, una productora con una gran red de distribución y su propio estudio en Burbank, California. Con esta compra, Warner Bros. Trasladó su centro de operaciones a Burbank, un movimiento que definió el futuro de la compañía. La adquisición también les permitió producir más películas con sonido, consolidando su dominio en la industria. Ese mismo año, estrenaron Lights of New York, el primer largometraje completamente hablado de la historia. A pesar de la resistencia de otros estudios, los Warner demostraron que el cine sonoro era el futuro, produciendo 12 películas con sonido en 1928, dejando a sus competidores atrás. En 1929, dieron otro golpe innovador con On With the Show, el primer largometraje completamente en color y con sonido. En ese mismo año, adquirieron la Stanley Company of America, lo que les permitió controlar una vasta cadena de cines en la costa este, asegurando que sus películas tuvieran un canal de distribución propio. Pero la industria del cine estaba a punto de enfrentar un desafío inesperado: el colapso de Wall Street en 1929 y la Gran Depresión. Mientras muchas compañías luchaban por sobrevivir durante la Gran Depresión, Warner Bros. Encontró la manera de adaptarse. Con el auge del desempleo y la desesperación social,
El público demandaba historias más crudas y realistas, alejadas del glamour que otros estudios como MGM ofrecían. Los Warner respondieron con películas de gángsteres y dramas sociales, cimentando su reputación como el estudio de la calle. Producciones como Little Caesar en 1931 y The Public Enemy en 1931, protagonizadas por Edward G. Robinson y James Cagney, capturaron la brutalidad del crimen y la desesperación de la época. I Am a Fugitive from a Chain Gang en 1932 llevó la denuncia social más allá, exponiendo las injusticias del sistema penitenciario estadounidense, generando tal impacto que provocó cambios en la legislación carcelaria. Pero Warner Bros. No solo sobrevivió, sino que prosperó. Mientras otros estudios se tambaleaban, Warner Bros. Logró $14 millones en ganancias en los primeros años de la década. Parte de su éxito se debió a la diversificación de su negocio. Harry Warner, siempre con visión empresarial, expandió la compañía al adquirir Brunswick Records, con lo que fundó Warner Bros. Music, abriendo nuevas fuentes de ingresos en la industria musical. Al mismo tiempo, la compañía se expandió en otro sector, la animación. En esta época, Warner Bros. Adquirió el estudio de Harman e Ising, dando origen a Looney Tunes y Merry Melodies. Fue en esta etapa cuando Daffy Duck hizo su debut en Porky's Duck Hunt, marcando el comienzo de una nueva era en la animación. Poco después, llegarían Bugs Bunny y Tweety, personajes que eventualmente convertirían a Warner Bros. En uno de los líderes del mundo animado. Sin embargo, mientras la compañía se fortalecía, la relación entre los hermanos Warner comenzaba a fracturarse. Jack Warner, cada vez más autoritario, tomaba decisiones sin consultar a Harry y Albert, acumulando poder dentro del estudio y creando tensiones que solo empeorarían con los años. Mientras tanto, en el panorama político mundial, un nuevo conflicto estaba en camino, y Warner Bros. No se quedaría al margen. Jugaría un papel clave en la propaganda contra el nazismo. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, Warner Bros. Fue el primer estudio de Hollywood en enfrentar abiertamente al régimen nazi. Ese año, produjeron Confessions of a Nazi Spy, la primera película de Hollywood en denunciar abiertamente el espionaje alemán en Estados Unidos. A medida que la guerra avanzaba, Warner Bros. Se convirtió en el estudio más patriótico de Hollywood, produciendo películas como Sergeant York, en 1941, Casablanca, en 1942, Yankee Doodle Dandy, en 1942, y This is the Army, en 1943, muchas de las cuales sirvieron como propaganda pro-estadounidense. El compromiso del estudio con la guerra no se limitó a la pantalla. 763 empleados de Warner Bros. Se enlistaron en el ejército, incluyendo a Jack Warner Jr. y Milton Sperling, y el estudio contribuyó con $20 millones en bonos de guerra. Pero mientras el estudio prosperaba gracias al esfuerzo bélico, las tensiones dentro de la familia Warner seguían creciendo. Jack Warner, cada vez más ambicioso, comenzó a tomar el control absoluto del estudio, desplazando lentamente a sus hermanos. Después de la guerra, Warner Bros. Enfrentó una nueva amenaza interna: las huelgas sindicales. En 1946, el estudio se paralizó debido a un paro de un mes, cuando los empleados exigieron mejores condiciones salariales. Jack Warner, famoso por su desdén hacia los sindicatos, se negó a negociar, aumentando las tensiones con sus trabajadores. Ese mismo año, la industria del cine cambió para siempre con el caso United States v. Paramount Pictures, Incorporated, en 1948, una demanda antimonopolio que obligó a los grandes estudios a separar la producción de la exhibición, lo que significó que Warner Bros. Tuvo que vender sus cadenas de cines. Jack Warner, con su estilo despiadado, intentó adaptarse a la nueva realidad, apostando por televisión y nuevas franquicias cinematográficas. Pero detrás de escena, su relación con Harry y Albert era irreparable. A principios de los años 50, Jack ya no veía a sus hermanos como socios, sino como obstáculos, y pronto ejecutaría su golpe final.
A mediados de los años 50, Warner Bros. Ya no era el gigante imparable de décadas anteriores. La televisión había cambiado el negocio del entretenimiento, y los estudios estaban perdiendo su dominio sobre la industria del cine. En febrero de 1956, en un intento por aliviar la presión financiera, Jack Warner tomó una decisión que marcaría el principio del fin para la familia Warner. Sin consultar a sus hermanos, vendió los derechos de todas las películas de Warner Bros. Producidas antes de 1950 a Associated Artists Productions, AAP, por $21 millones. Harry Warner estaba furioso. Para él, el legado del estudio estaba en su filmografía, y vender los derechos de sus películas era deshacerse del alma de Warner Bros. Pero Jack no veía el pasado como un activo, sino como un peso muerto. Para él, el estudio necesitaba mirar hacia adelante, no aferrarse a lo que había hecho en el pasado. Pero esto no era nada comparado con lo que Jack estaba planeando en secreto. Poco después, Harry y Albert Warner, cansados de los conflictos y de la creciente volatilidad del negocio del cine, decidieron poner en venta su participación en Warner Bros. Jack aparentó estar de acuerdo con la decisión, e incluso les aseguró que también vendería su parte del estudio. Pero en mayo de 1956, Jack comenzó a movilizarse en las sombras. Sin informar a sus hermanos, organizó un sindicato de inversionistas con la intención de comprar la mayoría de las acciones del estudio. Con el respaldo de banqueros e inversionistas privados, adquirió en secreto el 90% de Warner Bros., convirtiéndose en el mayor accionista y, posteriormente, en el presidente absoluto de la compañía. Cuando Harry descubrió la traición el 31 de mayo de 1956, su cuerpo no soportó el impacto. Sufrió un infarto menor y un derrame cerebral, dejándolo físicamente debilitado y emocionalmente devastado. Había dedicado toda su vida al estudio, solo para ver cómo su hermano menor lo sacaba del negocio de la peor manera posible. Para Harry esto no era solo una traición financiera, sino una traición familiar, una ruptura definitiva con el hermano que había ayudado a criar. Poco después de la traición, Harry vendió 42 de sus caballos de carreras y retiró $6 millones de su cuenta del estudio. Distribuyó parte de su fortuna entre su familia, $3 millones para su esposa Rhea y $1,5 millones para cada una de sus hijas, Doris y Betty. Era su manera de dar un paso final fuera de la empresa a la que había dedicado su vida. Con Jack Warner en control absoluto, anunció su visión para el futuro de Warner Bros. Apostar por historias más grandes, nuevas estrellas y producciones más ambiciosas. Se presentó ante el mundo como el gran arquitecto del éxito de Warner Bros., omitiendo convenientemente la traición que lo llevó allí. Pero si bien Jack ganó el control del estudio, perdió todo lo demás. Harry y Albert nunca le perdonaron la traición. La relación entre los hermanos quedó completamente destruida. El apellido Warner aún dominaba Hollywood, pero la familia que lo había construido estaba rota para siempre. Para finales de los años 50, el viejo sistema de estudios de Hollywood estaba en decadencia. La televisión había cambiado los hábitos del público. Los costos de producción eran cada vez más altos y la histórica separación entre los estudios y las cadenas de cine, tras la demanda antimonopolio de 1948, había debilitado la dominación absoluta que Warner Bros. Y otros estudios habían disfrutado durante décadas. A pesar de estos cambios, Jack Warner seguía gobernando su estudio con mano de hierro, pero su liderazgo se encontraba cada vez más aislado. Harry Warner murió en 1958, sin haberse reconciliado con Jack, y su esposa llegó a decir que Jack lo mató. En lugar de asistir al funeral, Jack se fue de vacaciones y cuando fue cuestionado por la prensa, respondió con frialdad: «No me importaba, Harry». Ese mismo año, Jack sufrió un grave accidente automovilístico en Cannes, Francia, quedando hospitalizado e inconsciente por varios días. Aunque sobrevivió, el incidente marcó el inicio de su declive físico y emocional. La década de los 60 fue un periodo de cambio radical en la industria del cine.
Hollywood estaba dejando atrás las historias tradicionales y abrazando una nueva era de cineastas jóvenes con ideas frescas y revolucionarias. Películas como Bonnie and Clyde en 1967 y Easy Rider en 1969 marcaron el nacimiento del nuevo Hollywood, un cine que Jack Warner no comprendía y no sabía manejar. El choque generacional dentro del estudio se hizo evidente cuando Warner intentó bloquear la producción de Bonnie and Clyde, considerando que era demasiado violenta. Sin embargo, la película se convirtió en un fenómeno cultural, demostrando que Warner Bros. Necesitaba adaptarse o morir. En 1966, Jack Warner finalmente aceptó que su tiempo había pasado. Vendió 1.6 millones de acciones de Warner Bros. A Seven Arts Productions por $24 millones, marcando el inicio de su retiro. 2 años después, en 1969, la compañía fue adquirida por Kinney National Company, que renombró la empresa como Warner Communications. Con esto, la era de los hermanos Warner llegó oficialmente a su fin. Ese mismo año, Jack Warner se retiró definitivamente, dejando atrás un estudio que ya no tenía su sello. Para Hollywood, su partida representó el fin de una era, el último resquicio del sistema de estudios que había dominado la industria por décadas. Bajo el nuevo liderazgo de Kinney National Company, Warner Bros. Comenzó a reinventarse. En los años 70, apostaron por franquicias y producciones de gran impacto, con éxitos como El Exorcista en 1973 y Superman en 1978, que marcaron el inicio de la era de las películas de superhéroes. ¿Cuál es tu película o serie favorita de Warner? Cuéntanos en los comentarios y no olvides compartir, dar me gusta y suscribirte para que este video llegue a más personas. Jack Warner pasó sus últimos años en el olvido, alejado del estudio que había construido y de la industria que una vez dominó con mano de hierro. Para finales de 1973, sus amigos y familiares notaron que empezaba a desorientarse. En una ocasión, se perdió dentro de su propia oficina, lo que dejó claro que su salud mental estaba deteriorándose. En 1974, sufrió un derrame cerebral que lo dejó ciego y débil. Con el tiempo perdió la capacidad de hablar y dejó de responder a quienes lo visitaban. El 13 de agosto de 1978, fue ingresado en el Cedars-Sinai Hospital, donde falleció el 9 de septiembre a los 86 años debido a una inflamación en el corazón. Su muerte pasó casi desapercibida en Hollywood, sin los homenajes que otros grandes del cine habían recibido. Para muchos, Jack Warner era un símbolo de una época que ya había quedado atrás. Fue enterrado en el Home of Peace Cemetery en East Los Ángeles, California, en una ceremonia sencilla, lejos del esplendor de sus días de gloria. Warner dejó una fortuna de $15 millones, de la cual la mayor parte fue para su viuda, Ann. Sin embargo, a su hijo distanciado, Jack Jr., solo le dejó $200,000, lo que muchos interpretaron como un intento de evitar que impugnara el testamento. Su relación con su hijo había sido complicada durante años, y esta última decisión dejó claro que esa herida nunca se cerró. Los años 80 trajeron consigo una nueva estrategia para Warner Bros., las franquicias multimillonarias. La compañía comenzó a enfocarse en blockbusters y licencias de gran impacto, siguiendo el modelo establecido con Superman. En 1989, Warner Bros. Lanzó Batman, dirigida por Tim Burton, que recaudó más de $400 millones y demostró que las películas de superhéroes eran un negocio rentable. Ese mismo año, adquirieron Lorimar Telepictures, ganando control sobre una vasta biblioteca de contenido televisivo y obteniendo el icónico estudio de MGM en Culver City. Pero el evento más importante de 1989 fue la fusión de Warner Communications con Time Inc., dando origen a Time Warner. Esta fusión de $12,2 mil millones creó un gigante del entretenimiento, combinando la presencia cinematográfica de Warner Bros. Con el prestigio editorial de Time Inc. Lo que comenzó con 4 hermanos inmigrantes proyectando películas en un pequeño teatro en los años 20, ahora era un imperio global. El inicio de la década de 1990
marcó el fin de una era de independencia para Warner Bros. En 1990, la asociación entre Warner Bros. Y Columbia Pictures llegó a su fin, permitiendo que Warner recuperara el control total de los estudios en Burbank. Sin embargo, este no sería el último gran cambio en la estructura de la compañía. Ese mismo año, Warner Bros. Comenzó a fortalecer su presencia en televisión con la expansión de su división de contenido para la pequeña pantalla. En 1991, Turner Broadcasting System adquirió Hanna-Barbera y la biblioteca de Ruby Spears, una compra que trajo consigo algunas de las franquicias animadas más icónicas de la historia, incluyendo Los Picapiedra, Scooby-Doo, Los Supersónicos, El Oso Yogi y Johnny Quest. Esta adquisición, que más tarde pasó a manos de Warner Bros., ayudó al estudio a consolidarse como un líder en la animación televisiva y expandir su influencia en el entretenimiento infantil. Un año después, en 1992, Warner Bros. Creó Warner Bros. Family Entertainment, una división dedicada a la producción de películas familiares y animadas, como Space Jam y El Gigante de Hierro. Mientras Warner Bros. Se fortalecía, también enfrentó problemas legales. En 1992, los productores de Batman, en 1989, Michael Uslan y Benjamin Melniker, demandaron a Warner Bros. Alegando fraude y coerción en la distribución de las ganancias de la película. La demanda se centraba en la falta de compensación basada en las ganancias netas de la película, un término que, según los demandantes, Warner Bros. Manipuló mediante prácticas contables cuestionables para evitar pagos adicionales. A pesar de que Batman generó ingresos que superaron los $2,000 millones, Uslan y Melniker afirmaron no haber recibido más allá de sus pagos iniciales, ya que su participación en las ganancias netas resultó inútil. La demanda fue rechazada por la corte, pero dejó en evidencia las prácticas contables de los estudios, que evitaban pagar beneficios a los productores originales de la franquicia. En medio de estos cambios, Warner Bros. Tuvo su mayor éxito televisivo hasta la fecha con Friends, estrenada en 1994. La serie, que seguía la vida de 6 jóvenes en Nueva York, se convirtió en un fenómeno cultural y en una de las mayores fuentes de ingresos del estudio. Su combinación de humor, química entre los protagonistas y temas universales la convirtió en un ícono de la televisión de los años 90. La serie, protagonizada por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, no solo definió una generación, sino que también estableció récords en la industria televisiva. El éxito de Friends se tradujo en una creciente demanda salarial de su elenco. En la primera temporada, cada actor ganaba $22,500 por episodio, pero a medida que la serie ganaba popularidad, los actores negociaron en bloque, asegurándose aumentos progresivos en cada temporada. Para la 7ª y 8ª temporada, cada uno ganaba $750,000 por episodio, y en la 9ª y 10ª temporada alcanzaron un récord de $1 millón por episodio. Esto convirtió a Friends en la serie con los actores mejor pagados de la televisión en su momento y estableció un nuevo estándar para las negociaciones salariales en la industria. Además del éxito en emisión, Friends se convirtió en un gigante en la sindicación. A partir del año 2000, los actores comenzaron a recibir regalías por la distribución de la serie en otros mercados, lo que aseguraba ingresos continuos incluso después del final del programa. Se estima que la serie generó más de $1,000 millones anuales en sindicación, y los actores continuaron obteniendo beneficios económicos significativos años después de la emisión del último episodio en 2004. Su final fue visto por más de 52 millones de espectadores, un hito que consolidó el legado de la serie. Mientras tanto, Warner Bros. Continuaba expandiendo su influencia. En 1996, la compañía experimentó uno de los mayores cambios en su historia con la fusión de Time Warner y Turner Broadcasting. Este acuerdo trajo consigo la reunificación de la biblioteca de películas previas a 1950, que Warner había vendido en 1956. Warner Bros.
celebró su 75º aniversario en 1998, consolidándose como uno de los estudios más influyentes de la historia. Sin embargo, el cambio de milenio traería desafíos aún mayores. Al finalizar la década, en 1999, Warner Bros. Lanzó The Matrix, una película que revolucionó el cine de ciencia ficción. Estrenada el 31 de marzo de ese año, la película recibió elogios generalizados por parte de la crítica, destacando sus innovadores efectos visuales, secuencias de acción, cinematografía y valor de entretenimiento. Con un presupuesto de $63 millones, The Matrix recaudó más de $460 millones en taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera de Warner Bros. En 1999 y la cuarta más exitosa del año. Con la llegada del nuevo siglo, Warner Bros. Apostó por las franquicias cinematográficas. En 1999, el estudio obtuvo los derechos de Harry Potter, iniciando una de las sagas más exitosas en la historia del cine, con el estreno de Harry Potter and the Sorcerer's Stone en 2001. Al mismo tiempo, la trilogía de The Dark Knight y las películas de The Hobbit llevaron a Warner Bros. A generar miles de millones de dólares en taquilla. Pero detrás de estos éxitos, había una realidad menos brillante. En 2010, un recibo filtrado reveló que Warner Bros. Reportó una pérdida de $167 millones en Harry Potter y la Orden del Fénix, a pesar de que la película había recaudado casi $1.000 millones a nivel mundial. Esto fue un claro ejemplo de contabilidad de Hollywood, un sistema financiero que permite a los estudios inflar costos para evitar pagar regalías y beneficios a productores y creadores. En 2008, Warner Bros. También jugó un papel clave en la guerra de formatos entre HD DVD y Blu-ray, cuando decidió abandonar el soporte para HD DVD y apostar por Blu-ray, una decisión que finalmente llevó a la desaparición del DVD. En 2018, Warner Bros. Entró en una nueva etapa cuando fue adquirido por AT&T y se convirtió en parte de Warner Media. Esto llevó a una serie de cambios estratégicos, incluyendo la apuesta por plataformas digitales como HBO Max, lanzado en 2020. La lucha por el dominio del streaming continúa, con competidores como Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video compitiendo por el liderazgo. Pero solo unos meses después, en octubre de 2020, la iniciativa fue cancelada. En 2021, Warner Bros. Tomó una de sus decisiones más controversiales al anunciar que todas sus películas del año se estrenarían simultáneamente en HBO Max y cines, lo que generó críticas tanto de directores como de actores. En 2022, la productora Village Roadshow demandó a Warner Bros., acusándolos de perjudicar el rendimiento de The Matrix Resurrections al incluirla en la estrategia de streaming sin previo aviso. A nivel corporativo, Warner Media siguió en un estado de incertidumbre. En abril de 2022, AT&T vendió Warner Media a Discovery Inc. en una transacción valorada en $43.000 millones, formando Warner Bros. Discovery con David Zaslav como su nuevo CEO. Bajo esta nueva dirección, Warner Bros. Implementó recortes agresivos y cancelaciones de proyectos, incluyendo el controversial retiro de Batgirl, que había costado $90 millones pero nunca vio la luz. En 2023, Warner Bros. Celebró su centenario con la campaña 100 años de narración, resaltando su legado en el cine y la televisión. Sin embargo, en medio de los festejos, la compañía enfrenta nuevos desafíos en la industria del entretenimiento. La lucha por el dominio del streaming continúa, con competidores como Netflix, Disney+, y Amazon Prime Video compitiendo por el liderazgo. Warner Bros. Ha intentado equilibrar su negocio entre HBO Max, el cine y la televisión, pero las reestructuraciones han generado incertidumbre sobre su futuro. Por otro lado, en el cine, la franquicia de Harry Potter sigue siendo un pilar clave, aunque aún existen dudas sobre el impacto a largo plazo de controversias en torno a la creadora de la saga, J.K. Rowling. En el universo de DC Comics, Warner Bros.
ha intentado revitalizar sus películas con la contratación de James Gunn y Peter Safran como directores de DC Studios en 2022, con la esperanza de construir un universo cinematográfico más cohesionado. En 2024, Warner Bros. Continúa manejando la distribución de películas de Universal Pictures en mercados clave como Brasil, India y Filipinas, mientras que su legado en el cine sigue presente en nuevas producciones y franquicias en expansión. A pesar de las crisis y transformaciones, Warner Bros. Ha demostrado una y otra vez su capacidad de adaptación. Desde su fundación en 1923, la compañía ha sobrevivido a cambios tecnológicos, crisis económicas, guerras, disputas internas y el auge del streaming. Hoy, a más de un siglo de su nacimiento, Warner Bros. Sigue escribiendo su historia, enfrentando los desafíos de una industria que nunca deja de cambiar. Así como los hermanos Warner transformaron el cine para siempre, tú puedes transformar el futuro de este canal. Si esta historia resonó contigo, deja que tu like sea el aplauso desde la butaca y tu suscripción el boleto que nos une en cada nueva función. No dejes que esta historia termine en los créditos finales. Sé parte del próximo capítulo.